La casquetería, y en este caso los sombreros de murga, que así son el nombre que reciben, es un área bastante compleja, es un área compleja en la que yo no soy una experta. De hecho yo suelo trabajar con gente que sí se especializa en casquetes, pero me parece importante que tengan un pantallazo general de cuáles son los materiales con los que se suelen hacer y cuáles son las distintas formas de abordar un casquete. La idea del casquete es justamente que copie la cabeza de la persona que lo va a usar para que tenga la menor cantidad posible de movimiento, que quede lo más fijo que se pueda, principalmente porque después esto va a tener, este es un casquete pelado, digamos, pero después sobre esto se van a montar un montón de volúmenes y de materiales y de figuras que suman peso y también le suman inestabilidad a la cabeza. Entonces es importante que esto quede bien adherido. Para que eso pase, lo que yo recomiendo es tomar directamente el molde de la cabeza de la persona que lo va a usar. Para hacer esto se puede hacer con varios materiales. Este, por ejemplo, está hecho con vendas de yeso que se compran en farmacia. Y lo que se hace es sacar un molde de la cabeza, se enyesa la cabeza, pero no es que ese molde después lo trasladamos a otra materialidad, sino que el mismo yeso va a ser la base. Después esto se va a pintar para sacarle esta porosidad y para que tenga una terminación. Se alambran los bordes para poder modificar un poco, porque si bien el yeso queda con una leve movilidad, más que nada la parte de la nuca y de las patillas, y después se puede hacer cartapesta o se puede forrar con goma espuma, y esto simplemente es la base. Después sobre esto hay que forrarlo en tela, más todo lo que querramos ponerle arriba. Este no es un casquete de murga propiamente dicho, porque, bueno, como les contaba, tienen otros volúmenes y son muchísimo más grandes, pero sirve para ejemplificar esto, ¿no? Que tenemos la base y después esa base va toda forrada, no se va a ver en ningún momento. Sin embargo, este no está hecho con el mismo proceso de gasa enyesada, está hecho con cinta de embalar. De la misma manera se recorre toda la cabeza y se forra la cabeza con cinta de embalar, con una gorra que tienen debajo, y después eso capa y sobre capa, termina siendo una base bastante rígida que se saca y a partir de eso se empieza a reforzar con alambre y con demás materiales que nos sirvan. Este también tiene como una nuca que está hecha con radiografía, porque muchas veces lo que pasa con la cabeza es que no podemos encintar toda la totalidad de la cabeza y depende cuánto querramos, si queremos patillas, si queremos nuca, si queremos la frente más abajo. Esos son agregados que se van a hacer después. La otra manera que existe para hacer casquetes, que no es copiando la cabeza, porque a veces no hay tiempo suficiente, o puede que la persona que lo realice no sea este su método de preferencia, es directamente tomando las medidas de los contornos de cabezas de cada persona y haciendo el casquete a base de eso. Que en ese caso se pueden hacer con goma eva, con alambre directamente, y después forrar el alambre. El tema de eso es que después va a haber que hacer ajustes, al igual que con un traje que se hace con medidas y después se tiene que medir, con el casquete va a pasar lo mismo. Si bien existen diferentes trucos para poder regular, por lo que les estaba comentando, de que tienen tanto volumen, tienen que quedar muy adheridos a la cabeza. Son dos direcciones, o se copia la forma de la cabeza o se hace a partir de medidas. Las materialidades que se usan son bastante parecidas, y eso va a depender de cada realizador y de también cuál sea el resultado final, digamos. Quizás no va a ser tan pesado lo que tenga arriba, entonces si se mueve un poco no importa, o quizás el diseño permite que tenga algún tipo de elástico o de agarre a la cabeza. Eso va a depender del diseño de cada uno.